yo me siento mejor aquí que en Ciudad Real. Y a pesar de que ahora ya llevo pues 25 años viviendo en Ciudad Real, pero yo realmente me siento mejor aquí porque como vengo todos los veranos y es el lugar donde está mi mundo, ¿no? Saliendo, uy, ahora viene un grupo. Pues subimos primero al escenario. Daos cuenta que estamos pisando un escenario de 400 años. Sí, a mí me gusta aparte del ambiente, que es especial, es que Escorral está hecho con elementos muy... No está hecho de mármol, no está hecho, son mampostería, yeso, madera, granito, las dos columnas de granito, y es verdad, que es una cosa muy entrañable. Y además, al tocarlo, ¿no? Y al verlo, y luego tiene una acústica perfecta. A mí este lugar me encanta, porque es realmente el ver cómo estas vigas, estas zapatas y estos dos pilares tan poderosos que han mantenido durante esos 4 siglos pues mucha gente actuando ahí arriba, ¿no? O sea que es realmente importante para mí. De que se había tabicado encima de la estructura original, no se había tocado, con lo cual bastó con En el teatro, un poco más acá, sí he encontrado un sentido a mi vida porque realmente el teatro me ha acompañado desde muy joven. Y no fue inmediato, yo sí estuve en la universidad, en la universidad, en el instituto, más bien en el instituto, en un grupo de teatro, un par de cursos, pero aficionado, un grupo de instituto. Pero luego abandoné esa faceta, lo dejé y fue después, cuando llegué a Ciudad Real, cuando llegué aquí, a Almagro, cuando realmente me enamoré del teatro porque era algo muy vivo y que permitía establecer muchísimas relaciones con la gente, mucho más cercanas. Y entonces, y tenía una parte práctica, lo que yo hacía en la facultad, lo que yo hacía en mis clases, tenía una parte práctica. Si estudias a la vida sueño de Calderón, pues si puedes venir a verla en verano aquí por una compañía, por la Compañía Nacional, eso para mí era deslumbrante, ¿no? Que yo hice una carrera universitaria en donde yo no había visto ninguna obra de las que estudiaba en el teatro, porque entonces, claro, la posibilidad que tenían aquí los alumnos y los profesores de textos que estudiamos, verlos representados y por las mejores compañías, pues me parecía estupendo. Y desde hace ya, es que son 35 años, que la universidad entra en el patronato, en 1992, la universidad entra en el patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, con el encargo de hacer las jornadas. O sea, la universidad lo que tenía que hacer era llevar a cabo estas jornadas de teatro, estos 3 días de encuentros, coloquios y conferencias, y desde ese momento pues empezamos esta actividad, 35 años seguidos llevamos, en la que reunimos a alumnos de muchas universidades españolas y en la que estamos 3 días, por la noche vemos teatro, coloquio con las compañías de las obras que vemos, analizamos las obras y sobre todo se crean una serie de relaciones, de amistades, de proyectos, impresionante entre todos los que estamos aquí. Es un fenómeno cultural que llenaba el ocio de los españoles del siglo XVII, era lo que tenían, eso y el carnaval y los desfiles reales y la entrada de reyes, o sea, cosas de ese tipo, no tenían otras cosas. Entonces llenaba el ocio de los españoles. Y ir a ver teatro en el 17 era lo equivalente al fútbol de ahora, por ejemplo, o a la televisión, o a los conciertos de ahora. Entonces llenaba, y por eso tenemos ese patrimonio teatral en el siglo de oro tan importante. Es decir, que volviendo a lo que decía al principio, es inacabable. Estudiar esta época es inacabable. Ni siquiera Lope de Vega, uno de los grandes, está editado entero. Y el ambiente teatral
que había en el siglo XVII en España, que es un fenómeno absolutamente único en el mundo, ¿eh? Es decir, que el número de dramaturgos que había, el número de obras que se escribieron. Hay un erudito del 19, Cayetano de la Barrera, que calculaba que se escribieron 10.000 comedias. Conservamos seguro en torno a las 3.500, que ya son muchísimas, muchísimas. Es que de Lope, la cita de Lope, él dice que había escrito 1.500 comedias. Conservamos de Lope 361. Bueno, parece, escribió 1.500, solo conservamos 361. Es que de Shakespeare se conservan 36. Entonces, claro, le gana por goleada, ¿no? Lope a Shakespeare. Por el gusto al teatro, pero había también muchos eclesiásticos contrarios al teatro, por inmoral y demás, los llamaban los teatrófobos, ¿no? Los que odiaban el teatro. Pero Leonardo Oviedo no. Leonardo Oviedo le gustaba, se había aficionado y creó un corral para representar comedias en Almagro en 1628 y lo gestionó él, además. Hasta su muerte, que creo que muere 10 años después, o en el 1638-40, hasta su muerte lo gestiona él y luego ya siguen otros propietarios, ¿no? Entonces, muy interesante la historia del corral también, que sabemos de hace poco. Es que todo parece que se sabe de siempre. Hasta 1999 no se descubrió el documento de cuándo se había construido el corral. Hay varias cosas. Desde el punto de vista en teatro, la sociedad era bastante analfabeta. Había un analfabetismo mucho mayor. Ahora la sociedad es mucho más formada, pero el porcentaje de analfabetos en la España del 17 era muy grande y les gustaba el teatro. Entonces, claro, te dicen, ¿cómo van a entender? Eso lo preguntan mucho, ¿cómo van a entender los españoles del siglo XVII una obra de Calderón en verso y con esas metáforas? Es que no entendían, pero pasa igual ahora, ¿eh? No, evidentemente no había frases o juegos de palabras o que probablemente no entendían, pero sí entendían la idea general y el conflicto que se estaba planteando allí, el conflicto de la hija que tiene que disfrazarse de hombre para escapar porque no podían andar solas, evidentemente, y para buscar al galán que la había deshonrado y esas cosas. Eso lo entienden tanto el pueblo de entonces o el espectador de entonces como el de ahora. Pero es que los conflictos, es decir, evidentemente estamos hablando de un teatro que se hace en una época muy determinada, con una sociedad muy determinada, que tiene unos valores diferentes, que tiene unas costumbres diferentes a las de ahora, y de entrada algunas veces a alguien le parece aquello un poco antiguo, un poco incluso no correcto para los tiempos actuales, cuando hay tragedias de Calderón donde el marido termina matando a la mujer, por ejemplo, el médico de su honra, pues hay gente que se escandaliza porque eso no se puede ver, porque como... Bueno, también vemos las tragedias clásicas de Sófocles, Eurípides, y no decimos nada, que donde hay truculencia por todas partes, ¿no? O a Shakespeare, donde también hay truculencia por todas partes. Pero sobre todo es que el problema no, lo importante es que las obras de teatro del siglo de oro plantean conflictos que, no digo la solución del enredo, digo, el conflicto que plantean, los temas que plantean son los mismos que tenemos hoy. Rocío está allí, bien. Conchi, que vamos a colocarnos, damos una vuelta y quizá arriba. Está montando, ¿no? Creo, pero desmontando. El vestido de Lisa. Llevándose el vestido de Lisa. Vale. Aquí tenemos el corral, ya lo veis, con esta luz estupenda que por la mañana le da con el toldo. Pero los toldos los había en el siglo XVII también, ¿eh? No es una cosa moderna, hombre, son más modernos, pero porque es que aquí, ya sabéis que la representación eran a mediodía, las representaciones no se hacían por la noche, se hacían a las 2 de la tarde. Entonces, claro, a las 2 de la tarde sin toldo no se podía estar aquí, entonces había toldos. Y bueno, aquí veis un poco el espacio, que es muy pequeño realmente, y es el patio de una casa como tal, con su pozo, que está aquí, y lo que pasa que esto funcionó de mesón y de corral,
y tenéis y se conserva perfectamente, se conservaba perfectamente. En el 53 lo que había estaba compartimentado, pero claro, cuando ya se ponen a rehabilitarlo, todas los pies derechos de madera y las zapatas, todo estaba dentro. O sea, lo que pasa es que habían hecho compartimentos y porque había funcionado como mesón durante muchos años. Sí. Yo creo que se aprende mucho viniendo a Almagro, viendo sobre todo la parte práctica del teatro, en este género en particular, ¿eh? Porque es verdad que una cosa es la clase académica y donde se estudia, que es lo que en cualquier disciplina se hace, y otra cosa es tener la posibilidad de poder estudiar la obra y de repente verla representada. Y entonces, sobre todo, yo no digo tanto de conocimiento, lo que aprenden, pero realmente se enganchan al teatro, se enganchan y entonces les incita a estudiar, les incita a mirar, les incita a ver eso. Este mismo año, en un momento de la clase que doy durante el año, una optativa de teatro del Siglo de Oro, llevé a clase a un actor y un investigador con una conferencia que hacían a mano, ilustrada por el actor que hacía los textos, ¿no? Recitaba los textos. A partir de ese día, la clase cambió. Yo creo que es el éxito del teatro. En este momento, en el Siglo de Oro, no hablo de otras épocas, pero en el Siglo de Oro hay más investigadores en teatro que en poesía o en prosa. Fue un medio de transmisión cultural de la cultura y realmente fue el género más importante de la literatura española durante mucho tiempo, para la sociedad española. O sea, es decir, Góngora llegaba, pero llegaba muy pocos, a unos pocos. Cervantes llegó más con El Quijote y hay novelas que tuvieron mucha trascendencia, pero es que el teatro fue el fenómeno popular, es donde todo el mundo quería el teatro. Yo creo que primero no hay que pensar en que ni entonces ni ahora todo el mundo entiende todo lo que ve en la obra, porque no, pero es que no es necesario, porque además el verso es como una música que vale, tú estás oyendo un parlamento y no entiendes muy bien las palabras, pero ya sabes que se está quejando de celos o se está quejando de honor, por el honor, entonces no hace falta realmente entender todo para disfrutar de la obra. Ni entonces ni ahora, porque ahora también hay gente que va y evidentemente no pueden entender una metáfora calderoniana. Pero bueno, no pasa nada, están en 4 versos, pero entienden el hilo conductor de la obra. Entonces no creo que haya nada mucho diferente entre entonces y ahora, entre el espectador, lo que capta el espectador, solo que con códigos diferentes. Tienes que entrar en la historia sabiendo que los elementos escenográficos son convencionales y que no vale, que estamos hablando de una casa y no hay nada, da igual. Por eso el teatro se hacía en el corral. En el corral había muy poca escenografía, partiendo de que es una convención y que está representándose un poco con unos elementos escénicos el espacio. Si no entras en eso, te aburres porque no sigues. Entonces tienes que partir de que es convencional. Entonces no hay nada que es la base del teatro, es un pacto entre el autor y el espectador, es decir, o el director de escena y el espectador. Yo creo que en estas jornadas de teatro han pasado, yo he calculado, cerca de 4.000 personas por aquí, en 35 años. Entonces, mi aportación ha sido atraer a ese público. Muchos de ellos han conocido a Almagro gracias a las jornadas. Yo en ese punto creo que sí tiene alguna importancia, no es un curso más, porque además mucha de la gente que ha pasado ahora por las jornadas son profesores en institutos, en universidades, en España, algunos en el extranjero, y entonces claro, es que lo que están es hablando de Almagro, del Corral y de las jornadas y del festival en muchas universidades del mundo, gracias a que han venido aquí con nosotros. Entonces todo eso es una difusión que hemos hecho en un público muy, muy especializado. ¿Qué hacemos? ¿Subimos arriba mejor? Pues sí, porque aquí están con los... Pues subimos arriba y nos ponemos por ahí. Genial. Está preciosa esto.
exposición. Ha quedado genial. Sí, sí, sí. Vale. Y han colaborado los alumnos decorando esas figuras que se hicieron de estas mujeres, por eso veis que hay cosas curiosas en las figuras pegadas, porque es la colaboración de los alumnos que han participado en este proyecto, alumnos de 3 institutos. Entonces, bueno, realmente el festival está haciendo una labor importante de difusión del teatro del siglo de oro entre la gente joven, por ejemplo, y entre la gente de estudiantes de instituto, para conservar el patrimonio, para que se mantenga y para que se difunda. Y realmente participan chicos jóvenes con mucho interés. Cuando se inauguró, estaban encantados los chicos que habían participado del Instituto de Almagro y de otros 2 pueblos más. Ahí está explicando, los hombres estaban de pie en el patio, no había sillas. Había unos bancos corridos en las primeras, y luego había los hombres, los mosqueteros, que se llamaban, los caballeros que iban solos, los hombres que iban solos, tenían entrada en el patio de pie, que era más barata. Luego, que pagaba un poco más, podías los bancos. Bueno, si pagabas un poco más, las gradas, que estaban, lo que está cubierto, a la derecha y a la izquierda. Y las mujeres estaban enfrente en la cazuela. También ese lugar de enfrente donde estaban las mujeres, y entre los mosqueteros, los hombres y las mujeres que estaban en la cazuela, se formaba un guirigay, porque se conocían, se tiraban billetes, papeles, se tiraban no sé qué, bueno, se tiraban de todo. Y a veces les costaba a los actores poner silencio, conseguir el silencio para empezar la obra, porque estaban allí, era una sociedad diferente, donde no tenían mucho acceso ni las mujeres a los hombres, ni los hombres a las mujeres. Entonces era un momento de ligue. Eso, ¿qué me gustaría que no desapareciera? Pues evidentemente me gustaría que no desapareciera primero el teatro como tal, porque claro, el teatro leído es otra cosa, el teatro grabado y visto en televisión, en una pantalla, es otra cosa. No te emociona lo mismo que el teatro visto en directo. Entonces, claro, que eso desapareciera, el teatro vivo, representado, sí me dolería mucho, porque yo es como más disfruto. Me siento muy a gusto en Almagro y en el Corral, porque son, quizá por la trayectoria, por los años, ¿no? Que es que cuando yo empecé a venir aquí, pues sí, no sabía ni siquiera yo sabía que me iba a quedar en Ciudad Real tantos años, ¿no? Yo pensaba, como al no ser de aquí, pues uno viene a un primer destino y dice, bueno, a lo mejor dentro de 2 o 3 años me voy y me acerco a mi tierra, ¿no? Y luego al final toda mi vida se ha hecho en torno a esto, al Corral, al Almagro, al festival y a la Universidad de Castilla-La Mancha.